El rechazo a la verdad. Uy, ¿qué es la verdad? Pues la verdad son los hechos contados como son. ¿Y qué es lo que pasó? Les cuento. Un personaje al que yo no conozco, pero alguien lo retuiteó, dijo esto. Alguien habló de, o puso un cartón de un sacrificio humano azteca, donde estaba un gran sacerdote levantando un corazón, y ve que vienen los españoles y dicen, ahí viene la ultraderecha que no respeta nuestras tradiciones. Es un cartón con toda la mala baba del mundo, y lo entiendo que es un cartón con toda la mala baba del mundo, pero entonces, en defensa de los indígenas que sacaban corazones, porque es lo que hacía la cultura mexica, Manuel Jiménez pone esto que dice: sin embargo, los invasores tenían estos aparatos tan cookies para sus rituales. Con ellos también ofrecían a su deidad el sacrificio de unos cuantos infieles para que se redimieran a través del sufrimiento. Bueno, y pone una tabla aquí con unas cadenas, que está bien, un aplastamanos que es aterrador, este sí lo usó la Inquisición, abajo un cepo, una caja de cabeza, y una dama de hierro. De estas damas de hierro por las que se puso su nombre un grupo de rock que ustedes conocen muy bien, que es Iron Maiden. Y yo, muy amablemente, pensando que ayudaba, decía: no es necesario exagerar para condenar la invasión de Europa, de América por Europa, y las atrocidades que se cometieron, sobre todo al principio con los indígenas. Bla, bla. No es necesario exagerar para condenar la invasión. Los indígenas no eran sujetos de la acción inquisitorial. Punto. Eso es un hecho. Que estaba dedicada a herejes españoles, y de lo que pones, de las herramientas de tortura que pone, la dama de hierro es un invento del siglo XIX. La dama de hierro es efectivamente un invento de una falso exposición de instrumentos de tortura que se inventó alguien por allá de 1890 o 1800, por allí. La cosa es que nadie nunca usó una dama de hierro, que además no sería un instrumento de tortura, es un instrumento de ejecución. Como hay una dama de hierro de verdad y te enchufen con los pinchos, pues no sales de allí para seguir sufriendo, no sales de allí. Está inspirada en otro instrumento de tortura, que era un barril que se cerraba por brazos, manos y piernas, y pasaban cosas horribles de las que no quiero hablar. Pero esto, ay hermanitos, me atreví a decir esto. Me pusieron de todos los colores y sabores imaginables. Me acusaron de antimexicano. Me acusaron de defender a la Inquisición. Cuando tengo un video que muchos de ustedes habrán visto sobre la Inquisición, contando la historia real de la Inquisición, porque no es lo que se dice, y es muchas cosas que basta que se digan para que uno se horrorice debidamente. Entonces, mucha gente partió de la base de que si yo no aceptaba esta falsedad sobre la Inquisición, o sea, la falsedad de que utilizaba instrumentos de tortura como la dama de hierro, y la falsedad de que había ido contra los infieles, que eran los indígenas, por decisión del Papa, y desde que en 1569 por ahí Felipe II ordena que se establezca la Inquisición en la Nueva España, en las nuevas tierras conquistadas por España, los indígenas quedan fuera del espacio de la Inquisición. No podían ser atacados por la Inquisición, no podían ser procesados, no podían ser acusados de herejía. La Inquisición en América Latina se dedicó fundamentalmente a perseguir herejes y a perseguir a judaizantes, es decir, a judíos que habían fingido convertirse para evitar la expulsión de 1492, o musulmanes que habían fingido convertirse, pero que seguían manteniendo sus creencias religiosas originales. Y entonces una de las cosas que hacía la Inquisición era perseguirlos y cuidar a las familias que habían sido de judíos, que ahora eran judíos conversos, a ver si eran realmente conversos, si mantenían la verdadera fe o si habían fingido, en cuyo caso pues había que quemarlos vivos. La herejía, los judaizantes y los sacerdotes que se casaban y luego le querían dejar de herencia a la parroquia a sus hijos, eran la preocupación fundamental y fueron la preocupación fundamental de la Inquisición, que hizo cosas horrendas. Uno de los fundadores de Monterrey,
que fue de Carvajal, no me acuerdo si era Ignacio Gustavo de Carvajal, un judío converso que fue a América, fue perseguido él y fue perseguida toda su familia durante 3 generaciones. La historia es horrible, la Inquisición novohispana se cebó sobre ellos de manera horrenda. No estoy defendiendo la Inquisición, simplemente estoy diciendo que no es necesario exagerar los defectos del adversario para criticar al adversario. Cuando tienes una narrativa horrenda y le añades cosas más feas para que suene mejor, y para que sean más convincente y para que muestres más garra, el problema es que le facilitas el trabajo a quienes van en contra tuya, en quienes quieren negar esa falsedad. Y cuando haces eso, le estás haciendo el trabajo al enemigo de una manera increíble. Hay un caso que yo he presentado en el vídeo sobre negar las peores atrocidades, que es el caso de que los nazis hacían jabón con grasa humana y los nazis hacían pantallas de lámpara con piel humana. Nada de esto es cierto. Pero no solo no es cierto, nunca se acusó a nadie en los muchos juicios que se hicieron, no solo los de Nuremberg, hubo muchísimos juicios por toda Europa de criminales de guerra nazis y en ningún lugar se acusó nunca a nadie de tener pantallas de lámpara de piel humana ni de hacer jabón con grasa humana, que de hecho había ya sido una afirmación utilizada contra Alemania en la Primera Guerra Mundial por la inteligencia francesa en el terreno de los trucos sucios de la propaganda de guerra. Pero cuando tú sales con eso, les haces muy fáciles a los neonazis defenderte. Pues eso no es cierto, y por eso tampoco es cierto lo del Holocausto. Le das armas al enemigo cuando exageras, y es muy absurdo que quieras tú que se defiendan falsedades respecto de una acción histórica horrenda, cuando a todos nos debería interesar que se cuente la verdad, porque la verdad ya de por sí es aterradora y además la puedes demostrar. Entonces me llamó muchísimo la atención la reacción violentísima de mucha gente, por supuesto los que me acusaron de ser español, pero ya sabes que cuando no me acusan de ser mexicano me acusan de ser español, si no, pues me acusan de ser judío. 3 cosas que no siento ser, porque yo soy básicamente un ciudadano del mundo sin religión, ni Dios, ni amo, ni rey. Pero me llamó muchísimo la atención. Y sí creo que exagerar tienes una ventaja inmediata en la guerra de propaganda. Eso lo voy a reconocer. De inmediato el valor de shock que puedes decir es que los torturaban cuando se les sacaban los ojos, le sacaban un ojo para que con el otro vieran cómo su ojo se lo comían las ratas. Dios mío, qué cosas se me ocurren. Y dices tú que malvados eran. O sea, pero no lo hacían. Pero hacían otras cosas que eran igualmente horribles. Entonces, infórmate de la verdad, refuta, ataca con la verdad y no abras flancos que por demagogia, populismo y ganas de adornar los hechos te lleven a hacer el ridículo y además darle armas al enemigo.